Tienen la palabra nuestros anfitriones, la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicola, y el presidente de la Tax Foundation, Scott Hodge. Señor consejero, señores viceconsejeros, señoras y señores, en nombre de la Fundación para el Avance de la Libertad les doy la más cordial bienvenida a este acto que pone el broche de oro a un proyecto que, como la propia Fundación, es joven y veterano a la vez. In just 5 years, this index has motivated numerous regions to improve their tax systems. And none of this would be possible without our partners at the Foundation for Advancing Liberty, who co-published the index and who organized this wonderful event. Muchísimas felicidades, Roxana y Juan. Voy a ser un poco menos formal porque estamos aquí entre amigos. Os felicito por este índice que, como ha dicho Scott, muy bien subraya la importancia de un sistema fiscal competitivo, que subraya que la política hace una diferencia, esa frase populista que los políticos son todos iguales, que no cambia nada para nuestra vida, es una mentira y es justo por políticos como Javier que muestran que hacen una gran diferencia y hace una gran diferencia quien gobierna nuestras ciudades, nuestras regiones, nuestros países y también la Unión Europea. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación para el Avance de la Libertad su invitación a la Fundación Civismo para participar como entidad colaboradora del índice, ¿no? Del índice autonómico de competitividad fiscal de este año 2021. Desde la Fundación Civismo pues consideramos que este índice es una herramienta muy necesaria para la promoción de la libertad económica, sobre todo en nuestro país. Este estudio, como os ha comentado antes, nos permite evaluar de manera comparativa la gestión de los gobiernos autonómicos y señalar la dirección que deben seguir en materia tributaria. En nuestro país es la que marca la Comunidad de Madrid, como demuestra el índice. Además, en la Fundación creemos que la competencia fiscal es clave para el progreso económico. El índice autonómico de competitividad fiscal es esencial en un momento en el que la competencia entre comunidades autónomas está en entredicho y bajo ataque constante del Gobierno central y de las comunidades autónomas que reclaman armonización fiscal, que no casualmente son las que ocupan las últimas posiciones de este índice. En este sentido, me gustaría dar la enhorabuena al Gobierno de la Comunidad de Madrid y en especial al consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, por ser la comunidad con el sistema fiscal más competitivo del país. Deseamos que el resto de comunidades se sumen a las políticas aplicadas por este Gobierno. Por último, muy brevemente, quería felicitar también al equipo de la Fundación para el Avance de la Libertad por el buen trabajo que realizan, no solo en este índice, sino durante todos sus proyectos y en todas sus publicaciones, y en particular a la economista autora del informe, Cristina Enaque. Y, por supuesto, les deseo que esta publicación se siga realizando en los años venideros y que las comunidades autónomas sigan la estela que está marcando la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, brevemente, don Pablo Llanela, subdirector del Instituto Juan de Mariana. Señor consejero, señores viceconsejeros, señoras y señores, querría comenzar dando la enhorabuena a la Fundación para el Avance de la Libertad por la elaboración de este índice, porque es siempre necesario, por parte de la sociedad civil, someter a los políticos a una rendición de cuentas continua. Y, efectivamente, elaborar este tipo de informes contribuye a ello. Enhorabuena a Juan, a Roxana y a Cristina y a todos los implicados en este índice. En concreto, desde el Instituto Juan de Mariana nos parece que se trata de un índice de gran relevancia, ya que sitúa el foco en la brecha existente entre regiones. Evidencia que, utilizando una proporción menor de renta y riqueza de los ciudadanos, es posible incentivar comunidades más dinámicas y, además, se generan más espacios de oportunidad para sus habitantes, sin necesidad de unos impuestos más elevados. En un momento político donde cada vez más se nos amenaza con la llamada armonización, siempre me ha llamado la atención, ¿no?, que usen esta palabra, los eufemismos de siempre, ¿no? La diversidad fiscal en España pone a los gobiernos autonómicos de frente a un sistema que permite al ciudadano comparar modelos. Porque no nos engañemos, si no hay nada con que comparar, la capacidad del ciudadano de valorar disminuye. Desde el Instituto de Juan de Mariana ya en su día publicamos un informe que proponía apostar por la profundización en la descentralización fiscal.
El documento, elaborado por Francisco Cabrillo y Santiago Calvo, hace un conjunto de recomendaciones para acompañar este proceso y no dudamos de que, para futuras actualizaciones del mismo, el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal nos será de gran ayuda. Es complementario y representa una gran herramienta de trabajo. Gracias de nuevo por su elaboración. Por último, animamos a la Comunidad de Madrid y al consejero Fernández Laschetti, Javier, aquí presente, a que sigan apostando por la senda de la reducción de impuestos, pero también regulaciones y trabas burocráticas. La complacencia no es buen acompañante. Queda un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Distinguísimo señor consejero, viceconsejeros, unirme al agradecimiento a la Fundación Avance y Libertad y a la Tax Foundation por la invitación a este importante evento, que desde el Instituto de Estudios Económicos a lo largo del último año o de los últimos años siempre hemos dado una enorme importancia al tema relativo a la competencia fiscal entre las distintas comunidades autónomas. Yo quisiera comentar muy brevemente dos ideas que yo creo que son importantes y que desde el Instituto venimos defendiendo en los últimos meses. En primer lugar, que no es cierto que en España se pagan pocos impuestos en relación a Europa. En España, cuando tenemos en cuenta las bases y mucho más si tenemos en cuenta la renta, la presión fiscal, el esfuerzo fiscal de los españoles es mucho más alto que en Europa. En segundo lugar, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas, cuando tenemos en cuenta sociedades y la muy gravosa contribución a la seguridad social por parte de las empresas. Y esos son dos conceptos importantes, ¿no? En ese sentido, la competencia fiscal entre comunidades autónomas resulta, en nuestra opinión, fundamental. Se ha dicho anteriormente, es una forma de generar sistemas eficientes. Una comunidad autónoma puede elegir libremente un sistema, una composición de impuestos que pueda ser más eficiente, que recaude más y que genere menos distorsiones. Porque España es de los países de Europa que tiene sistemas fiscales más ineficientes, en el sentido de que recauda poco para las distorsiones que genera. Y existe gran divergencia, como podemos observar en el informe de la Tax Foundation, entre las distintas comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que es mucho más eficiente, que recauda más, distorsionando menos. Y yo creo que ese es el concepto, básicamente, de la competencia fiscal. Las comunidades autónomas tienen que poder elegir aquel sistema que deseen, aquella composición de impuestos que sea más eficiente, y luego elegir también una cosa que es muy importante, es la relación entre los servicios que se prestan y los impuestos que se recaudan. Esto se llama corresponsabilidad fiscal. Y la competencia entre comunidades autónomas genera mayor eficiencia en la gestión de lo público, en ofrecer más por menos. Y yo creo que la competencia fiscal desde ese punto de vista es absolutamente fundamental. Por tanto, mi enhorabuena a todos aquellos y a Cristina que están trabajando en este proyecto. Yo creo que esas ideas son importantes trasladarlas porque el crecimiento económico y el bienestar de nuestro país, en cierta forma, o en gran medida, depende de la competencia, sector privado, y también creo que, desde el punto de vista fiscal, la competencia es muy sana. Muchas gracias a todos por la invitación. En nombre del Instituto Ostrom, dejadme que me sume a las palabras de agradecimiento para la Fundación para el Avance de la Libertad y a la Tax Foundation por su brillante trabajo y por editar el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, y también a la autora Cristina Enache por su trabajo. Quiero felicitar también a la Comunidad de Madrid por ser un año más la región con el mejor sistema fiscal de España y, por supuesto, reconocer la tarea del consejero Fernández Laschetti a tal efecto. Muchas gracias también por estar hoy aquí. No quiero olvidarme tampoco de agradecer al resto de organizaciones que, junto con el Instituto Ostrom, hemos colaborado en la difusión de este informe. Vielen Dank an die Friedrich-Naumann-Stiftung. Muchas gracias a la Fundación Civismo, muchas gracias también al Instituto de Estudios Económicos y al Instituto Juan de Mariana. Por supuesto, también gracias a todos los que estáis aquí. En el Instituto Ostrom, que venimos y trabajamos en la comunidad autónoma que encabeza el índice por la cola, conocemos y sufrimos los graves efectos en la economía y en la sociedad de un sistema tributario ineficaz, punitivo y a las antípodas de las necesidades del tejido empresarial y de la realidad económica. Por ello, hemos trasladado al Govern de la Generalitat el índice y hemos formulado varias recomendaciones que siguen la línea del mismo. Básicamente para establecer un marco de ajuste plurianual, volver a la moderación fiscal e iniciar una senda de consolidación fiscal también.
La competencia fiscal entre regiones o estados, que es lo que hoy nos ocupa, es un buen mecanismo para disciplinar a los gobiernos, porque cuando el ciudadano hace de consumidor, vota con la cartera, pero cuando hace de contribuyente, vota con los pies. Dejemos que sean los contribuyentes, informados, con transparencia y evidentemente también con herramientas valiosísimas, como es el índice autonómico de competitividad fiscal, los que deciden qué sistema tributario es el mejor. Y así todos los sistemas tributarios mejorarán. A pesar de lo anterior, no somos ni debemos ser ajenos a la realidad social que nos deja la pandemia y también la realidad económica. La recuperación económica precisa un incremento de la recaudación, pero las familias y la economía ni pueden ni deben asumir un incremento de los tipos marginales. El incremento de la recaudación, que debe ser temporal, debe apoyarse exclusivamente en el incremento de las bases imponibles, el fomento del crecimiento económico, la creación de empleo y la simplificación del sistema fiscal. En suma, y para acabar, estamos aquí para defender lo que tiene más sentido. Lo que tiene más sentido desde un punto de vista democrático, pero también de eficiencia económica y de competitividad. Menos armonización fiscal y más federalismo competitivo. Muchas gracias. La verdad es que son excelentes desempeños, don Javier, porque desde que se fue de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, donde tuve el gusto de conocerlo a usted, a su familia y al gran trabajo que hizo en la universidad, es un gusto para mí saber que nuestra pérdida en Guatemala ha sido una tremenda ganancia para Madrid y para España, porque lo que le sirve a Madrid también refleja un ejemplo para el resto de España. Así que me imagino que todos los que en Guatemala extrañan su excelente labor como vicerrector, hoy pueden por lo menos voltear a ver y decir qué honor y qué orgullo saber que se fue por hacer algo que realmente deja una huella. Y ojalá eso inspire no solo a los españoles, sino también a los que en Guatemala, a través de la academia, a través de los medios de comunicación o incluso la política, tratan de implementar libertad en nuestro país. El índice que hoy presentamos es pionero en Europa y constituye una apuesta por valorar cada año el sistema fiscal autonómico. Ello ayuda a las autoridades fiscales a extraer conclusiones sobre el modelo tributario de las demás comunidades autónomas y diputaciones forales. Para explicar el proyecto y la importancia de la competitividad fiscal subnacional, tiene la palabra el secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad y responsable del área de investigación comparativa de esta entidad, don Juan Pina. Señor consejero, señores viceconsejeros, señoras y señores, medir y clasificar regiones o ciudades mediante un ranking es siempre un acicate para la mejora general del área temática analizada. Lo que se intenta con este tipo de índices es generar competencia. Los liberales y los libertarios, todas las familias del individualismo político, sabemos que la competencia genera excelencia y, por lo tanto, ¿cómo no vamos a querer que exista competencia subnacional interna dentro de nuestros países? Esa competencia los hace mejores al conjunto de los países, porque los territorios que lideran cada ranking señalan las mejores prácticas y los que van por detrás reciben una saludable presión para mejorar su posición año tras año. La competencia interna es positiva. Habría que ser muy colectivista, muy populista o sencillamente muy ignorante para pretender excluir la competencia de la ecuación política y homogeneizar coercitivamente los países. Quien les habla es, para quienes ya me conocen lo saben sobradamente, un federalista convencido. Y lo soy en todos los terrenos, pero creo que si hay un ámbito específico, particular, en el que la competencia es absolutamente necesaria, ese es el ámbito del federalismo fiscal. Tenemos a nuestro alrededor el ejemplo de países como Alemania, Suiza, Bélgica, Australia, Canadá y, desde luego, los Estados Unidos de América, y todos esos ejemplos señalan de forma meridianamente clara los beneficios de la competencia fiscal entre sus territorios a nivel subnacional. Es de sentido común
La competencia subnacional mantiene a raya la voracidad fiscal de las administraciones públicas. La tributación media termina por ser más baja que en los países equivalentes donde no hay competencia fiscal. Las armonizaciones fiscales siempre terminan siendo al alza, y ya sea esto por parte de los gobiernos nacionales o incluso de organismos supranacionales. El federalismo fiscal es un seguro contra el expolio de nuestros bolsillos, pero además el federalismo fiscal es también un seguro contra las aventuras unilaterales y al margen de los procedimientos constitucionales, como se constató, por ejemplo, en el caso belga. En España hay competencia fiscal entre comunidades, pero a mi juicio podría y debería haber más. Actualmente hay un diferencial de 2,56 puntos sobre 10 entre la mejor comunidad, la de Madrid, y la que peor desempeño presenta, lamentablemente, la de Cataluña. Pero debemos tener en cuenta que solo 2 comunidades autónomas, la vasca y la navarra, tienen, en mi opinión, suficiente autonomía fiscal. Por lo tanto, es un logro absolutamente impresionante que la Comunidad de Madrid haya sido capaz de superar a las de régimen foral y encabezar ya por segundo año consecutivo el índice autonómico de competitividad fiscal. Enhorabuena a Madrid y muchas gracias por señalar el camino. Ojalá el resto de comunidades se lo tomen como un modelo hacia el que tender e incluso al que superar algún día. Lo digo porque son muy preocupantes las posiciones de algunos gobiernos autonómicos que piden al central que frene, menoscabe y destruya la competencia, incluso perdiendo ellos competencias. Un buen gobernante autonómico que de verdad defienda los intereses de sus gobernados siempre deberá buscar la manera de reducir la carga tributaria que soportan y, en buena lógica, tendría que pelear con el Gobierno central para tener mayor margen de maniobra, mayores competencias en fiscalidad y poder así bajar impuestos. Es curioso que los partidos de izquierda, teóricamente más favorables al autogobierno en otras áreas, sean hoy los principales frenos al federalismo fiscal en nuestro país y empujen al Gobierno central a cercenar la autonomía de aquellas pocas comunidades autónomas que sí hacen los deberes y se esfuerzan por evitar la auténtica confiscación tributaria que se da en otros lugares. La Fundación para el Avance de la Libertad seguirá investigando, seguirá comparando los sistemas fiscales para sacar los colores a quien se haga acreedor de ello, pero también, y esto es quizá lo más importante, para reconocer y premiar como hoy a quienes lo merezcan. Aunque nací a 6.000 kilómetros de aquí, en una fría ciudad norteamericana, Madrid es mi tierra, así que estoy especialmente contento, muy contento, consejero. Muchas felicidades de corazón, consejero, viceconsejeros y, sobre todo, felicidades, Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pina. La autora del índice, Cristina Enaque, es una prestigiosa economista formada en la Universidad de Navarra. Dirige este informe desde su primera edición en 2017 e interviene a continuación para explicarnos los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones de esta quinta edición correspondiente al año 2021. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Scott Hodge, y el presidente de la Tax Foundation y a la Fundación para el Avance de la Libertad por la oportunidad de presentar un año más el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. También quiero dar las gracias a todas las entidades colaboradoras y al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Decía Ronald Reagan que el contribuyente es esa persona que trabaja para el Estado sin haber aprobado las oposiciones. Ya que todos trabajamos tanto para el Gobierno central como para el autonómico y el local, hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el sistema fiscal y especialmente sobre el sistema tributario autonómico. La fiscalidad constituye un factor relevante para la toma de decisiones económicas tanto en el ámbito personal como en el empresarial o profesional de los individuos. Además, a raíz de la pandemia, muchas empresas han implementado el teletrabajo, facilitando así el cambio de residencia tanto de trabajadores como de autónomos. Y cada vez más, la elección de dicha residencia se hace en función de las ventajas competitivas que ofrece cada territorio. Por ello, el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal aúna muchos aspectos complejos del sistema tributario autonómico y los traduce en una clasificación fácil de entender. Las comunidades autónomas con una fiscalidad estable, reducida y sencilla son las que
más probabilidades tienen de atraer la implantación de actividad económica nueva, generando así crecimiento económico y empleo. El índice ha sido diseñado con el objetivo de mostrar el grado en el que las comunidades autónomas emplean sus competencias para regular un sistema tributario capaz de atraer y retener en su territorio residentes y empresas. Si nos centramos en la metodología, el índice analiza la fiscalidad comparando las comunidades a través de 60 variables relacionadas con 5 aspectos fiscales clave: el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y los impuestos autonómicos propios, agregando los resultados en un ranking final. El IACF es un índice jerárquico y relativo. Cada indicador se clasifica en relación con el rango de la variable en otras comunidades autónomas. La escala de puntuación relativa es de 0 a 10, donde 0 no significa la peor puntuación posible, sino la peor entre los territorios contemplados en el índice. En el caso del impuesto sobre la renta, en el año 2021, varias comunidades autónomas han implementado una serie de medidas fiscales. En 2021, la Andalucía aprueba una deducción para las familias numerosas. Además, en 2019, modificó a la baja la escala autonómica del impuesto, minorando el gravamen de los últimos 5 tramos de la escala de forma progresiva para los próximos ejercicios hasta 2022. También las 3 diputaciones del País Vasco han elevado el límite establecido para la obtención de rendimientos brutos de trabajo, por debajo del cual no existe obligación de autoliquidar de 12.000 a 14.000 euros. Sin embargo, al no haber subido la bonificación por rendimientos del trabajo hasta el mismo nivel, las rentas bajas, pero que están por encima de 14.000 euros, seguirán pagando más que en las comunidades autónomas de régimen común, donde los contribuyentes, por ejemplo, en Navarra, sigue siendo la única comunidad autónoma donde los contribuyentes que ganan por debajo de 14.000 euros anuales siguen pagando el impuesto sobre la renta. Por otro lado, la Comunidad Valenciana ha añadido 2 nuevos tramos por encima de 120.000 euros y sube 5 puntos el tramo marginal máximo hasta el 29,5%. A nivel estatal, como sabéis, el Gobierno central ha introducido 2 nuevos tramos en el IRPF, aumentando el tipo marginal máximo en 2 puntos hasta el 24,5%. Con estas modificaciones, en 2021, Álava mantiene su primera posición, seguida por Guipúzcoa y Vizcaya. La cuarta y quinta y sexta posición se sitúan Madrid, Castilla y León y Murcia. Y en la cola del ranking, por supuesto, se sitúa Navarra, seguida por Extremadura, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana que baja una posición por la subida del impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre el patrimonio, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 regula una nueva tarifa, subiendo 1 punto el marginal máximo hasta el 3,5%, salvo que la comunidad regule una tarifa propia. Por ello, la nueva tarifa se aplica en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja e incluso Madrid. Para el año 2021, la Comunidad Valenciana reduce el mínimo exento de 600.000 a 500.000 euros y establece una nueva tarifa incrementando el tipo marginal máximo hasta el 3,5%. En cambio, Andalucía introduce una nueva tarifa más reducida donde el tipo mínimo pasa del 0,24 al 0,22 y el tipo máximo del 3,03 al 2,76. Esta medida es transitoria y para el año 2022 el tipo máximo se reducirá hasta el 2,5%. Con estas reformas, la mejor puntuación en el índice del impuesto sobre el patrimonio es la que obtiene Madrid, por la bonificación que aplica sobre la cuota íntegra del impuesto. La segunda y tercera posición son para Vizcaya y Álava, seguidas por Galicia, La Rioja, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La última posición es para Extremadura, que está aplicando uno de los tipos impositivos más elevados no solo en España, sino que también a nivel mundial y con un mínimo exento por debajo de la media estatal. En cuanto al impuesto de sucesiones,
En 2021, el único cambio que ha habido relevante se da en la Comunidad de Castilla y León, que introduce una bonificación del 99% para los herederos de los grupos 1 y 2. Con esta reforma, en el índice de impuestos sobre sucesiones, la primera posición la ocupan Andalucía, Cantabria y Galicia, con una puntuación de 10, seguidas por Castilla y León, que sube 14 puestos, Madrid, Extremadura y Murcia. En la cola de sucesiones se sitúa Asturias, con la peor puntuación y la mayor cuota líquida. En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en 2021, Andalucía reduce de manera transitoria hasta el 31 de diciembre de 2021 el tipo impositivo general de los actos jurídicos documentados del 1,5 al 1,2 y baja hasta el 7% el gravamen sobre transmisiones patrimoniales. Con esto, en 2021, Andalucía sube 2 posiciones hasta quedar octava en el índice conjunto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En relación a los impuestos propios, en 2021, tanto Baleares como Comunidad Valenciana introducen nuevos tributos propios. El archipiélago balear aprueba un nuevo canon sobre el vertido y la incineración de residuos, mientras que la Comunidad Valenciana aprueba un impuesto sobre las viviendas vacías. Por ello, en 2021, las 2 comunidades bajan 2 puestos en el ranking de impuestos propios hasta la 9ª posición. La peor puntuación, por supuesto, en el índice la tiene Cataluña, ya que a día de hoy cuenta con el triple de impuestos que las demás comunidades autónomas y en concreto 15. Pues bien, agregando los 5 índices, los territorios con mejor puntuación son Comunidad de Madrid, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Canarias. Lo que diferencia a las comunidades del top 5 frente a las demás es su buena calificación en cada uno de los 5 componentes del ranking. Madrid se mantiene en la primera posición, aunque no haya realizado reformas fiscales que impacten su puntuación en el último año. La diferencia entre las 3 diputaciones del País Vasco, que ocupan la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente, es dada por la diferencia en el impuesto sobre la renta y en especial en el impuesto sobre el patrimonio. Canarias también mantiene su 5ª posición, no obstante su puntuación empeora ligeramente, ya que al no haber regulado una tarifa propia para el impuesto sobre el patrimonio, se ve afectada por la introducción de una nueva tarifa estatal, reduciendo su puntuación en el índice correspondiente. En el otro extremo, los 5 territorios menos competitivos fiscalmente son Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Extremadura. Las comunidades con peor puntuación obtienen notas bajas en casi todos los componentes del índice, pero especialmente en los 3 impuestos importantes: renta, patrimonio y sucesiones. Cataluña, en la última posición, como hemos dicho, cuenta con el triple de impuestos autonómicos que las demás comunidades autónomas. Además, tiene grandes deficiencias en la estructura del impuesto sobre la renta, patrimonio y el impuesto de sucesiones. La Comunidad Valenciana baja 2 puestos hasta la 18ª posición por la subida del impuesto sobre la renta y el patrimonio y la introducción de un nuevo impuesto propio. Aragón, en 17ª posición, está entre las peores regiones en 3 impuestos clave a la vez: renta, sucesiones y patrimonio. Además, en 2021, al no haber regulado una tarifa propia para el impuesto sobre el patrimonio, se ve afectada por la introducción de la nueva tarifa estatal. Por el retroceso de la Comunidad Valenciana y también por la reducción de la puntuación de Aragón, Asturias es capaz de subir 2 puestos en el año 21 y ocupa la 16ª posición. Asturias necesita, sin embargo, una reforma urgente del impuesto sobre la renta y en especial del impuesto de sucesiones, ya que los asturianos son con diferencias quienes más pagan por este impuesto.
Extremadura se mantiene en la 15ª posición en 2021 al no haber emprendido ningún tipo de reforma en el último año y actualmente, tras haber reformado el impuesto de sucesiones en 2018, necesita reformar profundamente el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta, en cuyos índices ocupa la última y antepenúltima posición respectivamente. Aparte de las variaciones ocurridas entre las comunidades con mejor y peor puntuación en 2021, también se producen los siguientes cambios relevantes en el ranking. Castilla y León sube 7 posiciones en el ranking general hasta la 6ª posición al reformar el impuesto de sucesiones y situarse en la 4ª posición en el subíndice correspondiente. Andalucía también sube 4 puestos hasta la 7ª posición al reformar renta en 2019, patrimonio en 2021 y al reducir de forma transitoria los tipos de gravamen de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Entre las que bajan destacan Castilla-La Mancha, que baja 3 puestos en el ranking global hasta la 10ª posición por la subida de Andalucía, Castilla y León y la mejora de Murcia. A lo largo de las 5 ediciones del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, los cambios más importantes se han dado en Andalucía, que sube 9 posiciones hasta la 7ª posición, y Extremadura, que escala a 4 puestos hasta quedar 15ª. En el otro extremo se encuentra Navarra, que baja 7 posiciones, y también Asturias, Baleares y Comunidad Valenciana, que bajan 3. Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, a lo largo de las 5 ediciones del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, Madrid ha subido 2 posiciones en el ranking global, pasando de la 3ª a la 1ª posición, al haber mejorado ligeramente su puntuación hasta lograr una calificación de 7,19. En 2019, Madrid modificó la escala del impuesto sobre la renta, rebajando en 0,5 puntos el tipo mínimo hasta del 9,5 al 9%. Además, lo hizo de forma retroactiva con efectos para 2018. En cuanto al tramo más alto, al sumar la cuota estatal y autonómica, Madrid alcanza un tipo impositivo máximo de 45,5%. Sin embargo, la Comunidad Valenciana aplica un tipo máximo del 54%, el más alto de la Unión Europea, únicamente superado por Austria, 55%, Francia, 55,4% y Dinamarca, 55,9%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Dinamarca los trabajadores únicamente tributan por el impuesto sobre la renta, no pagan cotizaciones a la Seguridad Social. Y también en Austria el tipo impositivo máximo se aplica a las rentas que superan 1 millón de euros. Frente a esto, Madrid ha mantenido un tipo impositivo máximo de 45,5%. En sintonía con los demás países europeos como Alemania, Inglaterra, Luxemburgo, Suiza, los países del este de Europa, los Bálticos o Noruega. Por ello, Madrid es y ha sido un dique de contención ante las subidas masivas de impuestos, tanto autonómicos como estatales. Por dar un ejemplo más, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto obsoleto, que ha sido eliminado por todos los países de la Unión Europea. Actualmente únicamente se aplica en Suiza a nivel de los cantones y en Noruega, pero con un tipo impositivo del 0,85%, mientras que en España el tipo máximo alcanza en forma general el 3,5% y el 3,75% en Extremadura. Por ello, la bonificación que Madrid aplica en el impuesto sobre el patrimonio está en línea con los otros países de la Unión Europea, tal como también lo ha mencionado Scott Hodge. Pues bien, en Madrid tiene la mejor puntuación general y es el ejemplo a seguir para las demás comunidades autónomas, pero también se pueden mencionar varios ámbitos de mejora. Madrid puede, por ejemplo, reformar el impuesto sobre la renta, reduciendo los tipos impositivos anualmente o deflactando la tarifa. También podría reducir el IRPF a las rentas medias, rebajando el tipo impositivo aplicado en el tercer tramo o ampliando el tramo hasta una base liquidable de 20.000 euros. Bonificar también al 100% el impuesto sobre sucesiones para los grupos 1 y 2 y subir la reducción del grupo 3 a la aplicada actualmente a los grupos 1 y 2.
También mantener la bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, establecer el tipo de gravamen de actos jurídicos documentados en el 0,5% tal como lo aplica Navarra y País Vasco. Y por último, lo que ya se ha anunciado, y felicito desde aquí, la iniciativa del Gobierno autonómico de eliminar los impuestos propios. En general, los impuestos propios generan una carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas que no compensa su poder recaudatorio. Muchas gracias y espero que este índice, junto con el Índice Internacional de Competitividad Fiscal, elaborado también por la Tax Foundation y que se publicará en las próximas semanas, sirvan de guía para que tanto las comunidades autónomas como España se sitúen en el mapa europeo y en el mundial como un país atractivo, no solo por su gastronomía y su belleza paisajística, sino también por su atractivo fiscal. Llega ahora el momento más esperado de este acto y llamo para ello nuevamente a los presidentes de las dos fundaciones coeditoras. Roxana Nicola, presidente de la Fundación para el Avance de la Libertad, y Scott Hodge, presidente de la Tax Foundation de los Estados Unidos. Como ya saben todos ustedes, este año encabeza el ranking absoluto del índice autonómico de competitividad fiscal la Comunidad de Madrid. Por este motivo, las dos fundaciones coeditoras han elaborado una placa de reconocimiento que dice lo siguiente. La Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, como entidades coeditoras del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, tienen el honor de reconocer a la Comunidad de Madrid como la comunidad autónoma fiscalmente más competitiva de España en 2021, al encabezar el índice con una calificación total del 7,19 puntos sobre 10. Madrid, 28 de septiembre de 2021. Recoge la placa conmemorativa el excelentísimo señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, don Javier Fernández Laschetti. Invito a continuación a la autora del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, doña Cristina Enaque, y a los representantes de las entidades partner y colaboradores a unirse para una foto de familia. Muchas gracias a todos. Les ruego que vuelvan a sus asientos para escuchar la intervención del consejero de la Comunidad Autónoma fiscalmente más competitiva de España. Señor Fernández Laschetti, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento, en primer lugar, a la Fundación para el Avance de la Libertad, a Fundalib, a Roxana Nicola, a Juan Pina, por hacer este índice, por tomarse la molestia de hablar un poquito más de eso y también por organizar este evento que la verdad es que yo creo que a todos nos llena de ilusión y de ganas de seguir por este camino. El agradecimiento también a Tax Foundation, a su presidente. Thank you, Scott. Thank you for coming here and for enhancing our task, cutting taxes. Y quiero dar las gracias desde luego a la Fundación Friedrich Naumann, David, a Civismo, al Juan de Mariana, al Instituto de Estudios Económicos, a Ostrom, que vienen desde el puro infierno fiscal, por estar hoy aquí, por ayudar a hacer posible la difusión de este estudio tan importante y también mi agradecimiento muy especial y mi alegría de ver aquí a una amiga como Gloria Álvarez. Me alegra de verdad. Es mucho lo que estás haciendo por la libertad en Latinoamérica y nos hace falta también en España, que tenemos demasiado bolivariano por aquí. Y gracias también al equipo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que está hoy aquí y al que no está también, ¿no? Es un equipo fantástico, es un núcleo de liberales dentro de Leviatán
que además, cuando decimos la palabra nosotros, no estamos hablando de los que recaudan, sino de los que pagan, de los taxpayers. Y eso es muy clave en por qué este equipo continuamente está pensando ideas para mejorar la posición de los contribuyentes aquí en Madrid. Qué importante es que Fundalib haga este índice y todos los demás que hace, y además cada vez con mayor resonancia, cada vez con mayor impacto, mayor capacidad de llegada. Debo decir que la semana pasada, cuando empezaron a aparecer noticias en las webs, luego en los diarios o en los medios y en redes sociales sobre la aparición del índice autonómico de competitividad fiscal, pensaba yo, qué bien que Fundalib, junto con Scott Foundation, con Tax Foundation, perdón, esté logrando ese impacto, esa capacidad de llegar, esa capacidad de generar conversación en torno a cuestiones que nos importan a quienes creemos en la libertad y que nos viene muy bien que haya estudios con datos, como lo ha descrito, y te felicito, Cristina Enaje, por el gran trabajo, porque eso permite además sobre eso construir mucho. Permite comparar, pero permite también cruzarlo con otros estudios, como hicimos, por ejemplo, con el estudio que hace el Instituto de Estudios Económicos sobre economía sumergida, y se ve inmediatamente la correlación que hay entre impuestos bajos menos economía sumergida, y todo lo que genera y todo lo que da el tener una fuente de conocimiento objetivo, de conocimiento comparativo tan valiosa como la que hacéis. Lo hacéis además con la metodología de Tax Foundation. Son cerca de 80 años, ¿no? O más de 80 años los que lleva Tax Foundation haciendo esto mismo en los Estados Unidos y a nivel global, y es fantástico que se pueda aprovechar aquí en España para comparar dentro de España, en el nivel regional, también en el nivel local, las diferentes cargas de impuestos que los gobiernos locales, regionales o el nacional arrojan sobre los hombros de los ciudadanos. Yo creo que es muy bueno que este índice sea una referencia tan citada y que por fin lo sea un índice hecho con la intención de ayudar a las ideas de la libertad, que eso es algo que verdaderamente agradecemos todos. Los madrileños pagamos muchos impuestos, muchísimos impuestos. Ahí lo hemos visto, es decir, un sitio donde la tarifa máxima es un 45,5% del impuesto sobre la renta no es, desde luego, un paraíso fiscal. Ahora, lo que sí es cierto, y este estudio pone de relieve, es que somos los que menos pagamos de toda España. Y eso es algo que es por segundo año consecutivo, y es algo que, ahora hablaré un poquito más de eso, yo creo que hace que Madrid sea mejor, y hace sobre todo lo más importante, que es el punto de partida, hace que los madrileños puedan disfrutar en mayor medida del fruto de su trabajo, del fruto de su talento, del fruto de su esfuerzo. Por tanto, eso es lo que refleja este índice. A Madrid se viene a que te dejen en paz, en frase gloriosa de Isabel Díaz Ayuso, a que te dejen también en paz fiscal, a que te asalten lo menos posible, o a que con la fuerza coactiva de las instituciones te retiren una parte de lo que te has ganado limpiamente, con tu esfuerzo, con tu trabajo, y eso es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid. Son, y no es poco, 17 años seguidos, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y creo que ese récord, me lo decía hace 2 años Scott Hodge, creo que pocas unidades subnacionales podrán tenerlo. 17 años seguidos, lo que también significa que la constancia y la permanencia en políticas en favor de la libertad generan un efecto, y generan un efecto visible. Y eso nace, por supuesto, de convicciones. El punto de partida, como todas las políticas que funcionan bien, son convicciones. Es la convicción en la libertad como valor superior, al cual todo lo demás se subordina, la defensa de la propiedad,
Eso es lo que hace que 53.000 millones de euros que eran propiedad de los madrileños durante estos años se hayan quedado en manos de quien se lo ganó, en manos de quien generó esa riqueza y no hayan sido gestionados ni dirigidos por ningún burócrata, por ningún político, que, como antes decía Gloria, la tentación inmediata es la de la fatal arrogancia, de la que nos advertía Hayek, la de pensar yo sí que sé qué es lo que necesita la gente, mucho mejor que ellos, que si se los dejas en el bolsillo seguro que terminan gastándolo de cualquier modo. No, es una convicción en libertad y en propiedad la que hace que la Comunidad de Madrid lleve 17 años seguidos con esta política de bajadas de impuestos. Pero es que además funciona bien. Es que ha generado crecimiento económico. Es que es muy evidente cuando se ve la curva de crecimiento del Producto Interior Bruto comparado. Madrid no era, nunca había sido la primera economía nacional, ni siquiera en los años, en las décadas y en los siglos en los cuales el peso de la capitalidad era mucho más importante que ahora. Madrid jamás había sido la primera economía. Cuando empieza a ganar terreno y a comer terreno a la que estaba por delante, que era Cataluña, coincide exactamente cuando en Madrid se empieza a hacer una política sostenida liberal, fundamentalmente de bajada de impuestos, también de libertad económica, y desgraciadamente en Cataluña siguen el camino exactamente inverso, con alzas de impuestos continuas y un mayor intervencionismo a cada momento. Crecimiento económico, primera economía nacional, 19,3% del PIB y creciendo. El 75% de la inversión extranjera llega a Madrid y es lógico que así sea, y vamos a seguir haciendo todo lo posible para que llegue el mayor volumen posible de inversión extranjera. Y además de convicciones y además de funcionar bien, también debo decir, y en eso me acuerdo de ese gran maestro que era Alberto Alesina, que siempre cita mucho Manuel Llamas, y además resulta que también funciona bien cuando preguntas a los ciudadanos. Cuando vamos a elecciones, resulta que si se hace con convicción, si se hace con claridad de ideas, sin temer el combate moral, el combate ideológico, el combate político, como hizo Isabel Díaz Ayuso en el mes de mayo, resulta que además se ganan las elecciones y se ganan por mucho. Y eso también es algo que respalda esta política, que va a continuar, por supuesto va a continuar. Y Cristina lo verá en las sucesivas ediciones del índice de competitividad fiscal. Antes de que termine el año, quiero decir, entre este mes y el que viene, mandaremos a la Asamblea de Madrid, al Parlamento Regional, la ley con la cual bajaremos 0,5 puntos, medio punto en cada tramo, el impuesto, el tramo autonómico, la parte autonómica del impuesto sobre la renta. Va a ser la mayor de las bajadas que ha hecho la Comunidad de Madrid. Nunca se había hecho una bajada tan fuerte y que alcanzara a todos los tramos, que va a significar un ahorro fiscal muy importante para los madrileños, de aplicación en el año 2022. Luego, por tanto, que lo veremos ya en acción en el 2022. Como también veremos los efectos de la otra ley que mandaremos a la Asamblea de Madrid, al Parlamento Regional, que es con la que suprimiremos los 3 impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid. Lo mencionaba hace un momento Cristina, y es yo creo, una de las medidas más importantes, probablemente desde que empezó la primera bajada del impuesto de sucesiones aquí en Madrid y luego la supresión de patrimonio, la supresión de impuestos propios. No tanto por lo que recaudaban esos impuestos, que no era relevante, sino por el mensaje que llevan, no implícito, sino explícito, que es: en Madrid no va a haber impuestos propios. Es decir, si usted está pensando invertir, que sepa que en Madrid no se va a despertar de la noche a la mañana con un impuesto que se le haya ocurrido al Gobierno autonómico exactamente para la actividad que usted realiza. Que eso es algo que temen con toda naturalidad, como nada, cualquier empresa, cualquier operador económico. Lo que más puede temer es que le caiga un impuesto inesperado, impuestos que todos ellos, esos ahora llamados microimpuestos, y no es mala la manera de llamarles,
Son micro porque son pequeñitos, afectan normalmente a pocos contribuyentes, recaudan poquísimo, o sea, la tracción recaudatoria es minúscula, pero eso sí, al que le caen encima le hacen la vida negra. Defender la libertad económica es comprender que los políticos, y yo desde luego el que menos, no conocemos mejor que la gente, mejor que los ciudadanos, cuáles son sus necesidades, cómo satisfacerlas. Ese conocimiento, lo mencionaba también antes Gloria, está disperso, está en cada una de las personas, nadie tiene capacidad de saberlo y el Gobierno regional tiene clarísimo que nosotros no nos vamos a creer en esa arrogancia, que lo conocemos y que, por tanto, los países y las regiones que son más prósperas son las que son más libres y son las que respetan en mayor medida la propiedad privada. Y un requisito indispensable para ser libre es respetar la capacidad de elegir, es que haya posibilidad de elegir. Poder elegir si el fruto de tu esfuerzo lo dedicas a consumir, a ahorrar, a invertir o a lo que cada uno tenga por conveniente, con la certeza de que es quien mejor sabe para qué lo quiere. Escoger libremente también es escoger médico que te atienda, escoger el colegio al que llevas a tus hijos. El 95% de los padres en Madrid llevan a sus hijos al colegio que deciden, que eligen en primera opción. Y eso es algo que también es enormemente importante. Aquí se puede elegir porque la defensa de la libertad es una seña de identidad, es un principio orientador de todo lo que hace la Comunidad de Madrid. Fuimos la primera región en liberalizar por completo los horarios comerciales. Nos decían que iba a desaparecer los comercios del centro de Madrid, que todos nos tendríamos que ir a las grandes superficies a comprar fuera de Madrid, y resulta que lo que vemos es que las grandes superficies abren tiendas en el centro de Madrid. ¿Por qué? Pues porque la gente, porque el orden espontáneo funciona efectivamente y la gente compra donde le da la gana y las tiendas van detrás de sus compradores a servirles lo mejor posible. Hemos hecho un esfuerzo importante en este año por agilizar y reducir trabas dentro de una normativa especialmente tremenda como es la urbanística. Está ya dando resultados. Madrid en este momento tiene un boom de reformas de edificios y también de construcción que sin duda va a redundar en beneficio de todos. Vamos a seguir dando pasos. Lo decía hace un momento, no me acuerdo si fue Juan, me parece, y efectivamente, y esa es, para entendernos, la principal tarea que tiene el viceconsejero de Economía, Manuel Llamas, que además no es tarea que nadie le imponga, o sea, es que la asume básicamente porque la ha definido él en buena medida, que es esa lucha contra la hiperregulación, es colocar en la agenda de las preocupaciones que la regulación es excesiva, que hay demasiada regulación, que impide la innovación, que impide la competencia muchas veces y que tenemos que seguir avanzando en ello. Algo que se ha destacado en las distintas intervenciones, la autonomía es positiva cuando permite hacer cosas distintas teniendo iguales competencias o iguales atribuciones. Y eso, además, por cierto, también es una expresión del pluralismo político, que yo creo que es algo que es muy bueno que se exprese. Yo creo que es bueno que haya ideas diferentes, sobre todo que cada uno pueda defender sus ideas y aplicarlas en el caso de que obtenga la confianza y el apoyo del número suficiente de personas. Por eso es tan importante, creemos, defender la autonomía fiscal de los gobiernos regionales, que es una autonomía constitucional, que está protegida por el bloque de constitucionalidad, porque creemos, y yo desde luego tengo muy clara la certeza de que la competencia es buena siempre, la competencia es buena para todo, y la competencia fiscal también es buena y de una manera muy clara. No pensemos que la competencia funciona bien en el mercado privado, pero no cuando se trata del ámbito público. James Buchanan decía que el potencial de explotación fiscal varía inversamente con el número de unidades gubernamentales en competencia. Y es verdad, y así es, entre otras cosas porque la competencia te obliga a ser más eficiente. Te obliga a olvidarte de caprichos, a olvidarte de fantasías, que todos las tenemos, y te obliga además a ser más eficiente. Y Madrid gasta una cantidad enorme de recursos,
21.000 millones de euros más o menos en este año, para una población de 6.700.000 personas. Pero es que tenemos otras comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, que está gastando 30.000 millones de euros para una población de 7 millones de personas. Luego hay una medida de la eficiencia y esa medida de la eficiencia se deriva, entre otras muchas razones, también de esa competencia que te obliga a tratar de obtener, cosa que por otra parte es una obligación, todo lo posible de eso del cual le hemos privado a su propietario para ayudar a sostener los gastos de determinados servicios en común. Por eso creemos que esa competencia fiscal, que esa autonomía fiscal tiene que seguir existiendo, entre otras cosas para que pase cosas tan fantásticas como las que contaba hace un momento Cristina Enaque, como que autonomías como Andalucía, o muy especialmente también Castilla y León, hayan escalado tantos puestos en el último año, en el caso de Castilla y León, o Andalucía en los últimos 3 años. Es fantástico. Por cierto, desde que Andalucía pasó de un régimen socialista a un régimen de libertades, no ha parado de mejorar en sus indicadores económicos, en crecimiento económico, en creación de empleo, en cualquiera que uno mire. Y, por cierto, además, eso sirve también para ver que es posible, es decir, que no existe esa cosa que llaman dumping fiscal. No es verdad. Basta querer. O sea, es decir, si tú quieres, puedes bajarlo. Como, por cierto, Cantabria, que tiene en este momento un gobierno socialista, en otro momento redujo al 100% el impuesto de sucesiones y sigue reducido al 100% del impuesto de sucesiones y eso no es dumping fiscal, eso es sencillamente pues, querer tener, en este caso, una consideración hacia las herencias como la que tenemos en la Comunidad de Madrid. El sistema es respetuoso con la libertad, es respetuoso con la propiedad y además funciona. ¿Por qué quieren hacer obligatorio que lo cambiemos? ¿Por qué quieren imponernos bajo ese nombre llamado armonización fiscal? ¿Por qué quieren imponernos el socialismo fiscal obligatorio? Eso es lo que a mí me parece sencillamente inaceptable, inaceptable desde todos los puntos de vista, moral, político y de convicciones. O sea, no cabe que te digan, sí, vale, ustedes tienen capacidad autónoma de tomar decisiones, pero solo para tomar las decisiones que nos gustan a los socialistas. No, es inaceptable, no puede ser eso y solamente tiene una explicación. Es decir, si lograran imponer esa armonización fiscal, cosa que entre todos, e incluyo a todos los presentes y las instituciones presentes, tenemos que impedir, si lograran, por ejemplo, poner el impuesto de sucesiones al nivel que lo tiene Asturias y que la herencia media, que en Madrid paga en este momento una herencia media que son 160.000 euros, lo que recibe como media un heredero en Madrid, está pagando 22,6 euros de impuesto de sucesiones. Si tuviera que pagar armonizado, eso sí, no 22,6, sino 2.260 euros, que es lo que se paga en Asturias, en ese caso no le beneficiaría a ningún asturiano, ni a ningún valenciano, ni a ningún canario, no le beneficiaría a nadie, excepto a unos, a los gobernantes de Asturias, de Comunidad Valenciana, de Aragón, de Cataluña, que dejarían de sentir la presión o ya no tendrían la necesidad de justificarse ante la gente que les dice, oiga, ¿y por qué no me bajan los impuestos? Como hacen en Madrid o como hacen en otras comunidades autónomas. Es el beneficio exclusivamente personal de gentes que no soportan que les digan, bájame los impuestos como hacen en Madrid, lo único que está en juego en esta broma que le puede costar a cada madrileño 2.000 euros al año, a cada contribuyente madrileño 2.000 euros al año, si se impone esa armonización, lo cual, por cierto, quedó muy claro en las elecciones del pasado mes de mayo hasta qué punto, después de una campaña en la que, si lo recordáis, se habló más que nunca de impuestos, más que nunca de libertad económica, más que nunca de propiedad privada, cómo ello recibió el respaldo de los madrileños. Yo termino ya y termino diciendo algo. Solo vale la pena, al menos para mí, por lo menos, desde una responsabilidad política, solo vale la pena aquello que se hace por principios, si no, ¿para qué? ¿No? Y aquí en la Comunidad de Madrid es una política basada en principios y es la política de
de Isabel Díaz Ayuso, y son estos principios los que tienen consecuencias, los que tienen una aplicación real y práctica. En este caso lo vemos en relación con los impuestos. Libertad y propiedad son la base de una sociedad digna, de una sociedad en la que el ser humano pueda desarrollar su vida propia, su proyecto propio. El dinero es de cada una de las personas que se lo ha ganado. Nadie mejor que él sabe a qué lo tiene que destinar. No caigamos en la fatal arrogancia de creer que sabemos mejor que la gente a qué hay que dedicar el dinero, ni, como diría otro gran economista liberal, de los primeros, de los precursores, Jean-Baptiste Say, no podemos pensar que quienes pagan impuestos no sabrían qué hacer con su dinero si no llega el recaudador a decirles en qué hay que gastarlo. Muchísimas gracias y seguiremos.